Buenas noches, compañeros, mi nombre es Claudia Verónica Coconzul, mi número de matrícula es 22031-256. El nombre del reto se llama Aplicación Práctica de la Norma a los Contratos Mercantiles Internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles. Estoy estudiando actualmente la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es Alfredo Hernández Pérez. ¿Okay? Nos pidieron analizar un caso que es el siguiente. Dice, el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital y 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer referente a esto que acabo de leer. Vamos a contestar unas, a base de eso vamos a hacer, y con una fundación jurídica, vamos a responder unas preguntas, ¿ok? Dice, la primera pregunta. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Dice, el tipo de contrato mercantil que celebraron las partes, dice, es un contrato de compraventa internacional. En su definición nos dice que es un acuerdo entre distintas partes que residen en estados diferentes. Esto es lo que nos dice el artículo 3 y 7 de las Convenciones Unidas de Regulación de Compraventa Internacional y el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derecho Aplicado a Contratos Internacionales. Pregunta 2. Dice, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Este contrato en particular se celebró vía correo electrónico y está respaldado por el artículo 2 de las Convenciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico. Dice, otra pregunta, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Aquí hay dos partes de obligaciones, la del vendedor y comprador. Las obligaciones del vendedor están descritas del artículo 30 al 52 de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, así como entregar los objetos vendidos y sus facturas y documentación bajo las estipulaciones del contrato que ambos acordaron. Del comprador vienen estipulados del artículo 53 al 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. Además que se debe tener concretado el precio en la fecha y el lugar para entrega y pago. Si esto llegase a fallar, se puede acoplar un plazo para pagar o entregar. Dice otra pregunta, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe de aplicarse? Hay diferentes instrumentos enfocados en la regulación de los contratos de compraventa internacional, específicamente a las obligaciones contractuales. Un ejemplo de este es los contratos de compraventa internacional de mercadería,
la Convención Interamericana, ley modelo de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Comercio Electrónico del año 1996. En este caso es aplicable el artículo 1 de los contratos de compraventa internacional de mercadería, mencionado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. Artículo 1. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. A. Cuando estos estados sean estados contratantes, o B. Cuando las normas del derecho internacional privado prevén la aplicación de la ley de un estado contratante. Otra pregunta dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opiniones crees que tenga el hospital frente al contrato? Dice, si este es el caso y no se está cumpliendo una de las obligaciones de las partes, se puede prescindir del contrato, como le estipula el artículo 73 de las Convenciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. Si el pago ha sido realizado argumentando esta parte, se puede solicitar una indemnización, como lo dice el artículo 75 a la 77 de esa misma convención. Otra pregunta dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Según el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional, si el acuerdo es mutuo, se puede cancelar. Eso dice el artículo. Que sí se puede cancelar si en un dado caso, pues no, ahora sí que no se cumplieron con lo que se quedó con los acuerdos, ¿no? Y las obligaciones que se quedaron desde un principio. Bueno, a manera de conclusión, dice que, o sea, yo pienso que son unas cláusulas a mencionar muy importantes y yo las resumo de esta manera. Para prevenir conflictos en los contratos es siempre dar correctamente la descripción del contrato y consecuencias de que no se cumpla por completo. Pero hay que aclarar que siempre se puede negociar cómo resolver el conflicto del incumplimiento de alguna parte, porque pues tanto puede ser con cualquiera de las dos partes, el que no cumple pues el pago y la persona que no puede cumplir con la entrega de lo que se llegue al acuerdo, ¿verdad? Dice, pero como es que en el pago se puede dar una prórroga y si está también se incumple, vendrían las consecuencias. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que sea entendible lo que yo de mis respuestas, ¿verdad? Y pues es todo. Gracias. Espero les sirva.